revelado, el dramático destino de una esposa embarazada al celebrar un juicio. INSPRADO. María observaba su reflejo en el espejo del baño, el vientre redondeado marcando la llegada de su primer hijo. Su corazón recorrería un camino lleno de emociones, pero había una sombra que se cernía sobre su felicidad. Su esposo, José, un hombre de trabajo duro y buen corazón, estaba acusado de un crimen que no cometió. La justicia que tanto había amado de niña ahora parecía un laberinto oscuro, un lugar donde el miedo y la incertidumbre reinaban sin piedad. Esta era la realidad que enfrentaba, y el juicio se aproximaba como un tormenta. El pueblo hablaba, susurros en las esquinas, miradas pesadas que se volvían hacia ella. La comunidad, que había sido su refugio durante años, había cambiado, convirtiéndose en un océano de juicios y prejuicios. María sentía la presión de la incertidumbre y la angustia recorrer su cuerpo en cada paso que daba. ¿Debía asistir al juicio, con su salud y la del bebé en juego? Pero quedarse en casa significaría dejar que la injusticia ganara. Esa idea la atormentaba más que cualquier dolor físico. Mientras el juicio avanzaba, la familia de María se mantenía al margen. Todos esperaban, pero el apoyo no llegaba más allá de un par de palabras amables. La amargura de la situación la hacía cuestionar todo, su vida, su amor por José, la fortaleza de su propia determinación. Cada vez que recordaba a su madre y la dedicación con la que ayudaba a los demás, sentía que su propio papel se desdibujaba. No podía tolerar la idea de sucumbir a la desesperanza, quería luchar, pero, en el fondo, temía que tal lucha pudiera poner en riesgo a su hijo. La noche antes del juicio, María sintió que la ansiedad le apretaba el pecho. Su mente se encontraba en una vorágine de pensamientos, imágenes de su esposo siendo señalado por un futuro incierto. Revivía en su cabeza cada palabra dulce que él le había dicho, promesas de un hogar lleno de risas y amor. ¿Podría haber una sombra sobre ese futuro? Las enseñanzas de su abuela resonaban, la valentía no es ausencia de miedo, sino la determinación de actuar. Pero, ¿acaso estaba siendo valiente al arriesgarse a enfrentar el juicio o se estaba condenando a sí misma? Mientras las horas pasaban, su mente se inundaba de recuerdos, las luces del consultorio donde soñaba ser enfermera, las sonrisas de los pacientes a quienes su madre ayudaba, el calor de su hogar. Pero, por encima de todo, la súplica de su amor por José y su deseo de proteger a su niño la abrumaban. Ella apretó una mano contra su vientre, buscando alguna conexión con el pequeño ser en su interior. ¿Podía realmente arriesgarse a perder todo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las preguntas se amontonaban en su mente, una tras otra: quedarse al margen y permitir la injusticia o enfrentarse a la verdad y arriesgar su propio bienestar. Justo cuando se sentó a pensar en todo, una revelación impactante surgió: su voz sería parte de esta historia. Con cada latido, el peso de la decisión la aplastaba. La sala del tribunal se acercaba, cada vez más como un escenario del que no podía escapar, y en medio de esa tensión, sabía que su vida, la de José, y la del bebé, estaban al borde de un abismo. Se sintió atrapada en su propio corazón, donde el amor y el temor se entrelazaban con la ira por la injusticia que eran incapaces de tocar. Las miradas de juicio resonaban a su alrededor, y un grito ensordecedor de verdad la impulsó hacia adelante. El momento crítico se acercaba. Mientras el jurado deliberaba, sabía que la decisión que tomaría no solo definiría el destino de su esposo, sino también el de su familia. La sala silenciada, y en un giro desquiciado de acontecimientos, una voz resonaría en ese tribunal, llevando consigo la vulnerabilidad de su valiente decisión. La mañana del juicio llegó con el aire empapado de una tensión palpable. María se vistió con un cuidado meticuloso, seleccionando un vestido que reflejaba fortaleza y delicadeza a la vez. Cada prenda era un intento de armarse, de proyectar una imagen que llevara consigo la combinación de esperanza y valor. Su reflejo en el espejo parecía un retrato de resiliencia, desafiando a la adversidad con cada latido del corazón. Mientras caminaba hacia el tribunal, la presión aumentaba en su pecho. Su mente se encontraba atrapada en un caos de emociones. Recordó las largas noches con José,
donde conversaban sobre sueños y futuros, momentos en que ella jamás imaginó que la justicia jugaría un papel tan cruel en su vida. Su mano se movió inconscientemente sobre su abdomen, buscando el consuelo de su hijo por nacer, esa vida que simbolizaba la luz en su penumbra. Al entrar en la sala, el silencio se hizo aún más pesado. Miradas inquisitivas la siguieron mientras avanzaba hacia su asiento. El juicio estaba a punto de comenzar, y con cada segundo que pasaba, María sentía que su determinación se fortalecía, como una llama que ardía ante el viento. Pero también sentía el frío de la incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentar a aquellos que habían fallado a su esposo? La idea le provocaba escalofríos. A medida que el juez iniciaba el proceso, los nervios comenzaron a transformarse en resolución. María comprendió que no era solo testigo, era parte activa de la búsqueda de justicia. Su primera actuación sería en su declaración, un momento crítico que la llevaría a expresar sus sentimientos y la verdad que sabía. Durante esos instantes, recordó las historias que su madre le solía contar, sobre cómo la justicia a veces requería sacrificios, y la fuerza que se podía encontrar en el dolor. Cuando llegó su turno, María se levantó con un temblor en la voz, pero también con una clarividencia renovada. Al hablar, comenzó a desentrañar sus emociones, a compartir el amor que sentía por José, la injusticia de las acusaciones y la necesidad de que lo escucharan. Cada palabra deslizaba una capa más profunda de vulnerabilidad al aire, un acto de valentía que iba más allá de su miedo. Las redes de expectación las lanzaba como una sombra, pero su voz resonaba con autenticidad. Las reacciones en la sala variaban, algunos parecían desarmados por su honestidad, otros mostraban expresiones que reflejaban duda o incluso desprecio. Sin embargo, María se adentraba más en su relato, explicando cómo el carácter de su esposo nunca se había asociado con el crimen del que se le acusaba. En ese instante, conectó con el sentido de justicia que había guardado en su interior. La emoción la empujaba hacia adelante, y con cada frase, cada gesto, la luz de su pasión iluminaba aquel lugar sombrío. Al bajar de la tribuna, sintió que había dado un paso hacia lo que siempre había querido ser, una mujer fuerte, capaz de defender lo que ama. Aún así, no podía ignorar la fragilidad de la situación. El jurado deliberaba y el futuro de su familia dependía de decisiones que escapaban de su control. Esa entrega la llenaba de un nuevo propósito, no solo luchaba por José y su hijo, sino también por sí misma, por la batalla interna que siempre había evitado. Mientras las horas pasaban y la incertidumbre se asentaba en la sala, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un contacto de su pasado, alguien que conocía a José y cuya información podría cambiar el curso del juicio. Era una oportunidad, pero también un riesgo que podría ponerla en el centro de una tormenta. María se enfrentaba a una nueva decisión crítica. ¿Debería arriesgarlo todo por una verdad que tal vez no estaba lista para afrontar? La sala del tribunal, llena de silencios y murmullos, se preparaba para conocer el desenlace, y ella sabía que su historia aún estaba lejos de concluir. El silencio en la sala se veía interrumpido solo por el leve tintineo del teléfono en la mano de María. Su corazón latía desbocado ante la posibilidad de que un mensaje de un antiguo conocido pudiera alterar el curso de su vida y la justicia que buscaba para José. La incertidumbre se transformó en un impulso visceral. Sería capaz de abrir esa puerta. En un momento de súbita determinación, hizo lo impensable. Se levantó de su asiento y se dirigió hacia un rincón alejado del tribunal, lejos de las miradas escrutadoras que aún la seguían. Su mente se afanaba en sopesar las implicaciones del mensaje. La persona que había contactado era Javier, un amigo de José de su juventud, alguien cuyo pasado estaba envuelto en secretos y decisiones cuestionables. Pero si Javier podía proporcionar pruebas que invalidaran las acusaciones, un dilema moral se manifestaba. ¿Podía confiar en él? La respuesta era ambigua y llena de ramificaciones. Recordaba cómo las circunstancias habían forzado a Javier a alejarse. En sus conversaciones pasadas, él había mencionado conexiones dudosas y decisiones arriesgadas. Pero ahora, su posible intervención podía ser la clave para liberar a su esposo de un futuro sombrío. Mientras María luchaba con sus pensamientos, vislumbró una imagen de su hijo. Quería darle lo mejor, un futuro lleno de libertad y esperanzas, y no podía permitir que el miedo la frenara. A pesar de los riesgos, necesitaba actuar. En la siguiente etapa del juicio, no solo se trataría de su voz, sería su trinchera, su defensa. Había tomado una decisión, y cada instante que pasaba sin actuar solo intensificaba su resolución. Al regresar a la sala, la tensión en su interior se había transformado en un fuego interno. En ese momento, comprendió que la batalla no solo era legal, sino personal. No había forma de escapar de la realidad que enfrentaba.
Debía prepararse para lo que ésta relacionaría con ella, con la persona que había sido y con la que iba a convertirse. Las palabras de su madre resonaban en su mente una vez más. Es en los momentos de adversidad cuando descubrimos quiénes somos realmente, pensaba mientras se sentaba nuevamente. La jornada avanzaba, y las declaraciones se sucedían. María comenzaba a notar patrones, conexiones invisibles en los testimonios que se entrelazaban y sabían que la situación alcanzaría su clímax pronto. Se preparaba para su siguiente paso, presentaría a Javier y lo que podría ofrecer. Su presentación no solo podría poner a prueba su integridad, sino también su capacidad de actuar con firmeza en el entorno que había creído conocer. Mientras esperaban el siguiente turno, María se zambulló en el análisis de cada detalle, cada expresión entre los miembros del jurado. Su mente estaba activa, buscando pistas, patrones de respuestas que le revelaran qué áreas de su testimonio les resultaban más convincentes o inquietantes. En cada pausa, hacía un recuento de su fortaleza interna. Esto era más que una defensa, era una autoafirmación. El juez, finalmente, interrumpió sus pensamientos al anunciar que se reanudarían las declaraciones. María sintió cómo la angustia crecía, pero a la vez le inyectaba una vena de energía que la empujaba hacia adelante. No podía dar marcha atrás, y cada vez estaba más convencida de que la vida de José no solo dependía de sus palabras, sino también de las decisiones que ella estaba a punto de tomar. Mientras la sesión se reanudaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, un indicativo más de que el juego estaba lejos de terminar. Las palabras en la pantalla predecían una complicidad inesperada que la sacudiría hasta los cimientos. ¿Podría ser que en su búsqueda de verdad se revelara un secreto que cambiaría no solo el desenlace del juicio, sino también el curso de su vida? Sus ojos se abrieron, sabiendo que el momento de confrontar su pasado estaba a la vista. El tribunal se llenó de murmullos mientras María se preparaba para el siguiente paso en su vertiginoso viaje. Cada mirada que recibía la hacían sentir como si estuviera desnuda ante un tribunal no solo de justicia, sino de juicios personales. Ansiaba la solidez de su resolución, mientras se repetía una y otra vez: no puedo dar marcha atrás. José lo necesita. Al instante, su mente se situó en el mensaje recibido. Las palabras intrigantes de Javier lo decían todo: tengo información que puede liberar a José. Pero hay un precio. La ambigüedad de su advertencia giraba en torno a su mente, la duda la asaltaba: ¿cuál sería ese precio? Con cada instante que pasaba, el miedo se develaba como un monstruo acechante. El juez finalmente hizo una pausa en el procedimiento previo a las declaraciones y María decidió que era hora de actuar. Se levantó, el corazón latiendo con fuerza, y comenzó a hablar. Su voz resonó por todo el salón. Su señoría, me gustaría presentar un testigo que creo es crucial para este caso. Los ojos del juez se clavaron en ella, y el silencio se hizo eco hasta su pecho. Sentía la presión y la incertidumbre, y la responsabilidad de elegir a Javier como su carta en esta partida se convirtió en un peso que casi la hacía tambalear. Aún así, un nuevo resoplido de determinación surgió al recordar por qué estaba allí. Cada palabra que pronunciara podría cambiar no solo su vida, sino la de su hijo por venir. Cuando Javier entró a la sala, su presencia despertó un estremecimiento en la atmósfera. Era un hombre que había recorrido un camino tortuoso, un reflejo de lo que podría ser el futuro de José si no se desenmascaraba la verdad. María sintió una mezcla de confianza y desconfianza. Se percató de que, a medida que ambos intercambiaban miradas, allí había más historia de la que ella había imaginado. ¿Por qué ahora, Javier?, preguntó, su voz casi un susurro. La respuesta que él ofreció fue como una bofetada. Porque el peso del silencio puede ser más inaguantable que un grito en la oscuridad. Sus palabras resonaron en su mente y, por un instante, María se sintió intimidada. No solo estaba volcando el destino de su esposo en manos de un hombre del pasado, estaba dando a luz una verdad que quizás hubiera preferido dejar enterrada. Los testimonios se sucedieron y María, con cada palabra de Javier sobre sus viejos conocidos y encuentros dudosos, comenzó a percibir cómo su vida había estado entrelazada con los hilos oscuros de decisiones tomadas a la ligera. A través de sus relatos, veía emergencias de información que podrían desnudar la hipocresía del sistema. Algo dentro de ella resplandecía. Este era el camino hacia su empoderamiento, pero a medida que la verdad empezaba a tomar forma, también nacían nuevas dudas. ¿Y si el secreto de Javier era inaceptable? ¿Qué pasaría si lo que revelara lo empujara hacia la trampa de una condena mayor? Era el dilema al que se enfrentaba cada día, y la intimidad de esa lucha la llenó de angustia. Sin embargo, cada pregunta la acercaba más a descubrir quién era realmente en medio de esta tormenta.
Cuando María dio el paso final para cuestionar a Javier ante el tribunal, una corriente de energía recorrió su cuerpo, y comprendió que en ese momento no solo se trataba de salvar a su esposo, sino también de enfrentarse a sus propios demonios. La verdad podría liberarlos a ambos, pero también podría destruirlos, y en ese instante crítico, entre el murmullo del tribunal y su latido acelerado, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Una simple frase que podría ser la última oportunidad de resolver el caos que había comenzado: María, tienes que saber la verdad sobre José. La oscuridad se escurrió nuevamente sobre ella, sabiendo que, en efecto, las cartas del destino estaban siendo repartidas decisivamente. Una tensión palpable se apoderó de María mientras su pulso resonaba en sus oídos. Las palabras del mensaje temblaban en su mente como un eco persistente: tienes que saber la verdad sobre José. La incertidumbre se mezclaba con el miedo, creando un torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarla. Sabía que la decisión que debía tomar en ese instante podría cambiarlo todo, y el peso de su responsabilidad se intensificaba. A medida que Javier comenzaba a hablar, su voz se desvaneció detrás del escalofrío que corría por su columna vertebral. Ella luchaba por concentrarse en su relato, su mente inquieta viajaba entre el presente y un futuro que podía ser profundamente diferente, como un río desbordándose en cada rincón de sus pensamientos. ¿Qué verdad guardaba José que Javier estaba dispuesto a revelar? No podía apartarle la vista a Javier. Su semblante estaba marcado por la dureza de su vida, pero también había un indicio de vulnerabilidad, una especie de llamada silenciosa a la compasión. Al mismo tiempo, la figura de su esposo en prisión se alineaba como un pilar constante en su historia, recordándole su razón de lucha. En este contexto, el dilema se hacía más denso: ¿valdría la pena abrir esa puerta prohibida? La voz de Javier retumbaba suavemente, describiendo la red de mentiras y verdades a medias que habían tejido su existencia. Cada declaración era una pieza en el rompecabezas de su vida, y María empezó a armarlo con la inquietante sensación de que su propia historia no era tan distinta. Sentía que desentrañaba no solo los secretos ajenos, sino también los suyos. Cuando Javier se detuvo un momento, tomó una respiración profunda y la miró a los ojos. Era un momento lleno de implicaciones. María, la verdad es un arma de doble filo. Puede liberar, pero también puede destruir, advirtió. Aquellas palabras resonaron en su interior como una campana, exigiéndole una elección consciente y valiente. La necesidad de tomar el control sobre su narrativa privado parecía más urgente que nunca, pero con ese poder venía una carga. El precio que había insinuado Javier resurgió en su mente: ¿sería su silencio a cambio de la libertad de José? ¿Qué haría con lo que necesitaba saber? La idea de sacrificar su estabilidad emocional para conseguir la verdad la hacía tambalear. Con cada pulso de su corazón, María luchaba entre la lealtad a su esposo y la compasión por Javier, quien parecía estar llevando su propio peso emocional. La sala del tribunal se había convertido en un símbolo de sus conflictos internos. Mientras sus convicciones se retorcían, algo dentro de ella empezó a despertar. Ya no era solo una esposa desesperada, comenzaba a convertirse en una mujer de acción, dispuesta a enfrentar los fantasmas de su pasado y la reputación de su pareja. Se sintió más fuerte, como si cada interrogante la empujara hacia adelante en su búsqueda de la verdad. Con una nueva determinación, se inclinó hacia el lado de Javier, acercando un poco más su vulnerabilidad a la superficie. «Dime lo que sabes», pronunció, cada palabra cargada de un desafío que nunca creía tener. La audacia de su decisión era electrizante, pero también aterradora. ¿Qué revelaría Javier que podría cambiar todo? Fue en ese instante que el murmullo del tribunal se tornó en un silencio absoluto, como si todo el universo estuviera a la espera de su respuesta. La mirada de Javier estaba imbuida de una mezcla de sorpresa y alivio. La expectativa de revelaciones no solo llenaba la sala, sino que también se reflejaba en ella. Estaba dispuesta a enfrentar lo que vendría, sabiendo que ese momento definiría no solo su vida, sino el futuro que construiría para su hijo. La tensión acumulada en esa atmósfera se sentía casi tangible. María comprendió que este no era solo un juicio por la libertad de su esposo, sino un tribunal de su propia verdad personal. Mientras Javier comenzaba a hablar, el tiempo se detuvo para ella. Entre sus palabras, resonaron sensaciones de peligro y libertad. La revelación que se acercaba podía cambiar su vida para siempre. ¿Sería la verdad un salvavidas o el principio de su perdición? La respuesta pendía en el aire como una hoja al viento, y en ese momento de revelación, María entendió que había llegado el instante que podría reescribir su historia. El eco de la sala del tribunal se convirtió en un telón de fondo mientras Javier comenzaba a desentrañar su relato.
Las palabras fluyeron de sus labios como un torrente, y María sintió que cada una de ellas impactaba en su interior con la fuerza de un rayo. La historia de su esposo, una trama enmarañada que había permanecido oculta, empezó a revelarse ante sus ojos. Javier habló de oscuros secretos, de alianzas peligrosas en las que José se había visto envuelto, de decisiones que habían marcado el rumbo de sus vidas. A medida que las revelaciones surgían, María se dio cuenta de que mientras contemplaba la caída de su mundo, algo más surgía dentro de ella, una claridad. Cada afirmación desnudaba velos que había mantenido por tanto tiempo, cada detalle revelado parecía una parte esencial de su desarrollo personal que había permanecido en la sombra, la complejidad emocional se intensificaba. Por un lado, la impotencia y el miedo por su futuro y el de su hijo cobraban vida, pero por otro, la certeza que se manifestaba al reconocer sus propios temores, sus inseguridades, su deseo de ser más que la esposa de un prisionero. María comprendió que cada verdad sobre José también iluminaba su propia lucha e identidad. Había llegado el momento de transformarse, de dejar de ser la mera observadora de su vida, debía actuar. Mientras Javier continuaba, María se vio a sí misma no como una víctima de las circunstancias, sino como una mujer que podía elegir su camino. Las revelaciones allí presentadas se convirtieron en una chispa que avivó sus instintos más primarios de supervivencia. Cada palabra de Javier la empujaba a sí misma en un laberinto de decisiones. ¿Cómo usaría esta verdad para cimentar su futuro? María, continuó Javier, su voz se tornaba ahora grave, hay más en juego. Se trata de tu seguridad y la de tu hijo. Los poderes que han mantenido a José tras las rejas también están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger su secreto. Su advertencia golpeó a María con la frialdad de un balde de agua helada. La lucha por la verdad podía conllevar riesgos mucho mayores de lo que había anticipado. Ese temor escalofriante, que una vez se había anidado inerte dentro de ella, empezó a despertar. Sentía cada signo de advertencia resonar mientras enfrentaba la posibilidad de hablar, de actuar, de abrirse ante un abismo que, aunque aterrador, podría llevarla hacia la libertad que deseaba. Esto no es solo por José, se dijo María, ahondando en su propio convencimiento interno. Debo encontrar mi propia verdad. La revelación se transformó en un mantra que le otorgaba fuerza. No solo era una mujer atrapada en un juego ajeno, era, además, la protagonista de su propia historia por descubrir. Con cada segundo que pasaba, la decisión se hacía más clara. Cuando Javier finalizó su relato, hubo un silencio acolchado, un término pausado en el aire que multiplicaba la importancia de los sentimientos no expresados. Su mirada se cerraba a la expectativa, y María conectó con su propia vulnerabilidad, con la fragilidad de la verdad. Un llamado delineado en su interior resonó por encima del miedo y la duda. Debo actuar en el nombre de mi familia, del futuro que deseo. Fue en el momento preciso que su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje. No podía dejar de pensar que aquel mensaje podría acelerar su transformación. Sería una señal, un riesgo adicional o una herramienta de liberación. María sintió que la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Lo que venía podría ser su salvación o su perdición, pero ahora la inercia de la vida anterior ya no era una opción. Ella estaba lista para decidir, solo necesitaba saber qué contenía el mensaje. El futuro estaba más cerca que nunca, pero también más incierto. El desciframiento de la verdad específica que José había escondido le haría un camino más claro, aunque trepidante. ¿Revelará el mensaje lo que necesito?, se preguntó, mientras la sala del tribunal tiznaba del ruido del juicio. ¿Sería la verdad soltada una bendición o una maldición inevitable? Un profundo suspiro precedió su próximo paso, el viaje apenas comenzaba. María respiró hondo y sacó el teléfono de su bolsillo. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Era de un número desconocido, y el contenido era escueto: nos vemos esta noche. Hay cosas que debes saber sobre José. Es urgente. La mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Quién era? ¿Podía confiar en esa persona? Mientras los latidos de su corazón resonaban, comprendió que la verdad a la que tanto temía tenía que ser descubierta. La sala del tribunal, con su ambiente tenso y cargado, se convirtió en un fondo borroso. Su mente se enfocaba únicamente en las decisiones que estaban por venir. No podría dejar que el temor la paralizara. Aquella invitación era un paso hacia el futuro que anhelaba construir. Su deseo de romper con el ciclo de dependencia y el temor la empujó a imaginar varias posibilidades. La imagen de su hijo, inocente y ajeno a la tormenta que se avecinaba, le dio fuerza. Necesitaba ser el faro de luz que guiara su camino.
Mientras Javier observaba, María sintió que su determinación crecía. El eco de su historia no solo afectaba su entorno, sino que también resonaba en ella. No soy solo la esposa de un prisionero, soy una mujer con capacidad de decisión, se dijo. La sala se llenó nuevamente con las palabras de Javier, quien resumía el caso en un tono apasionado. Sin embargo, el mensaje y su contenido seguían acechándola, distrayéndola de la realidad presente. En ese momento comprendió que su participación en el juicio no era el fin de su transformación, sino el catalizador. Había llegado a un punto crítico en su vida donde su voz podía cambiar la narrativa. Mientras escuchaba, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si su intervención en el juicio no solo fuera para contar la historia de su esposo, sino también para revelar su propia lucha? Cada argumento que presentara podría ser un acto de rebelión contra el papel que había jugado hasta entonces, el de una mujer sumisa y atemorizada. Comenzar a contar su verdad, a pesar de los riesgos, podía ser el puente hacia otra realidad. María se dio cuenta de que había estado mirando a su vida desde el prisma del miedo. Necesitaba un cambio y estaba dispuesta a luchar por ello. Con cada afirmación que Javier hacía, la imagen de la mujer empoderada que anhelaba ser empezaba a formarse más nítida en su mente. Además, el mensaje no solo era de alguien en el pasado de José, sino de una ventana abierta hacia el futuro. Podría contener pistas sobre la verdad que había ocultado y que ella necesitaba descifrar. Sin embargo, el temor persistía como una sombra detrás de cada pensamiento. La lealtad hacia su esposo y el miedo a lo desconocido contrastaban con el deseo ardiente de liberarse de una existencia impuesta. ¿Qué pasará si el conocer la verdad de José pone en peligro la estabilidad que tengo? Le susurraba una voz interna. Pero María se sintió cada vez más capaz de confrontar esos dilemas. Mientras el juicio avanzaba, su mente trazó un mapa de su decisión. Una vez terminado, se acercaría a Javier, le revelaría su intención de hablar y dejaría claro que estaba lista para asumir su papel en la historia. Pero, antes de dar el paso, el mensaje la llamaba con insistencia, pulsando suavemente en su bolsillo. Al final de la jornada, después de que los murmullos se calmaron en la sala, María se levantó decidida. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia el futuro que soñaba. Pero aún había una decisión más por tomar: ir esa noche a la citada reunión. La pregunta que la atormentaba ahora era si estaba realmente lista para desenterrar secretos que podrían cambiar todo y, a la vez, el destino de su hijo. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del tribunal, un sentimiento de incertidumbre se mezclaba con la esperanza. ¿Sería esa noche la clave para liberarse de cadenas invisibles? La transformación se acercaba, y el eco de su nombre en el juicio resonaba fuertemente en su mente: María, la protagonista de su propia historia. Con su teléfono aún vibrando en el bolsillo, se dio cuenta de que la verdad estaba justo en sus manos. Pero, ¿cuál podría ser realmente su costo? María apareció en la calle, las sombras proyectadas por los edificios altos parecían consumirla. Dobló la esquina con paso decidido, su rostro marcado por la lucha interna. La luz del faro más cercano iluminó fugazmente su rostro, reflejando la mezcla de ansiedad y determinación que la invadía. Esa noche, el mensaje y su contenido resonaban en su mente como un mantra incesante. ¿Qué cosas debes saber sobre José? Se cuestionaba. Como toda su vida, cada decisión y sacrificio habían derivado en esta situación. La incertidumbre se deslizaba en su pecho al recordar la risa de su hijo, un rayo de felicidad en medio de la tormenta. La necesidad de protegerlo era primordial, pero ahora también debía protegerse a sí misma. El eco de su propia voz resonó en su mente: no soy solo una esposa, soy María y tengo una historia que contar. Esta afirmación, una rebelión silenciosa contra su pasado, la motivó a redirigir toda su energía hacia el futuro. Aceptar su propia narrativa significaba iniciar la ruptura con el miedo que la había mantenido cautiva por tanto tiempo. Cada paso que daba hacia la reunión era un paso lejos del papel de víctima. El lugar del encuentro se encontraba al final de una calle adornada con luces parpadeantes, una ironía que María no pudo evitar notar. Su corazón palpitaba al acercarse, una mezcla de inquietud y expectativa. Entró en el edificio y se encontró con una habitación poco iluminada al fondo. En cada silla, un rostro desconocido la miraba con curiosidad, pero ella supo que fuera lo que sucediera esa noche, era su momento. Se sentó al borde de la silla. Su mente revoloteaba en torno a los posibles escenarios que podrían desarrollarse. Las palabras del remitente del mensaje retumbaron nuevamente en su cabeza. ¿Sería un amigo de José? ¿O alguien que buscaba venganza?
Preguntas sin respuesta circulaban en su mente como pequeñas olas, una tras otra, un murmullo comenzó a llenar la sala. La figura que finalmente se acercó a ella, con una expresión seria y ojos que parecían llevar un peso, le hizo fruncir el ceño. La tensión creció cuando la voz, suavemente grave, se dirigió a ella. María, lo que tengo que contarte es más importante de lo que imaginas. Sus palabras le golpearon como un mazo, con cada frase que el desconocido compartía, la resistencia que había construido comenzaba a desmoronarse. Metáforas de traición, secretos que giraban alrededor de José y revelaciones que podrían cambiar su futuro inundaban su mente. Su sentido de identidad se tambaleaba. ¿Podía soportar la verdad de quién era su esposo? Mientras escuchaba, notó que una chispa de resiliencia comenzaba a encenderse en ella. Podía elegir no ser una víctima de la historia que le estaban contando. Como un impulso, se interrumpió a sí misma. ¿Por qué no puedo ser también la protagonista de esta historia? ¿Por qué no puedo decidir cómo encajar la verdad sobre José en mi vida? Se preguntaba, aquella noche no solo era un encuentro casual ni un simple mensaje del pasado. Era el momento crucial. Allí estaba, armándose con el conocimiento que podría impulsarla hacia la libertad o hundirla en la tristeza. Las palabras finales del desconocido resonaron en el aire como un eco ominoso. La única forma de liberarte es enfrentar lo que has negado. María, ¿estás lista para hacerlo? Un desafío estaba sobre la mesa, no solo a su lealtad, sino a su vida misma. María sintió que la sala giraba a su alrededor. ¿Era verdaderamente capaz de atravesar el laberinto de verdades incómodas? Mientras su mente procesaba todo esto, un pensamiento se apoderó de ella. Quizás la revelación no solo fuera una odisea hacia la verdad de José, sino también hacia su propia metamorfosis. Ahora, con una promesa de respuestas a sus preguntas más profundas y un futuro incierto ante ella, la elección se transformaba en poder. Pero, ¿podría realmente enfrentar lo desconocido y salir victoriosa? La transformación se perfilaba, y la siguiente decisión podría marcar el camino para el renacer de María. Con esa incertidumbre zumbando en su interior, se dio cuenta de que había un siguiente paso que dar. La pregunta era quién sería al día siguiente. María se despertó al amanecer, el eco de la noche anterior aún resonando en su mente. La reunión había sido un torbellino de emociones, y las palabras del desconocido latían en su memoria. ¿Estás lista para hacerlo? Esa pregunta se convertía en un mantra cada vez que intentaba encontrar su propósito. Mientras preparaba el desayuno, su mirada se perdía en el rostro de su hijo. La risa infantil lo llenaba todo de luz, como si cada sonido estuviera destinado a recordarle que había un porqué detrás de cada decisión que debía tomar. La idea de revelar la verdad sobre José ahora pertenecía a un espacio más grande que ella misma. Se trataba de forjar un futuro que su hijo pudiera apreciar, libre de mentiras que pudieran desmoronarse. Tomó un sorbo de café, el calor la reconfortaba. Sin embargo, dentro de ella, el caos anidaba. Hablar con José no era una opción. La ilusión de estabilidad que él representaba se desvanecía. Decidir su próximo paso sería esencial, un acto de empoderamiento que ella debía realizar. Durante la jornada, su mente divagaba hacia el futuro. ¿Qué medidas debía tomar para enfrentar la verdad? No podía vivir en la incertidumbre, debía convertirse en la arquitecta de su propia vida. Una cita con un abogado se perfilaba como el primer paso tangible. La idea de cortar lazos con el engaño le daba un aire de libertad que jamás había conocido. Iniciaría el proceso de entender sus derechos y decisiones sobre su vida y la de su hijo. Al llegar a la oficina del abogado, la sensación de ansiedad la invadió. Las paredes blancas, impersonales, reflejaban algo de su estado interno. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?, preguntó con voz firme la abogada al recibirla. Rompiendo el hielo, María sintió que le faltaba el aire. Quiero hablar sobre mi matrimonio, articuló, finalmente liberando la carga que se había acumulado. Cada palabra era un paso adelante, cada sílaba la reafirmaba como miembro activo de su propia historia. Relató de forma escueta las dudas que la acosaban, dejando al descubierto sus miedos más profundos. La abogada, atenta, asentía mientras anotaba los puntos cruciales. El tiempo en la oficina se alargó, pero con cada explicación que daba, María sentía cómo la fortaleza emergía en su interior. No era simplemente una víctima, estaba en un camino hacia la autosuficiencia. Trazó un plan. Le gustaría entender mejor la situación legal relacionada con su marido, asegurar la estabilidad para su hijo y, fundamentalmente, construir su identidad. Las horas pasaron como un suspiro, y al final de la consulta, salió con unas hojas llenas de información y un par de contactos útiles.
Un nuevo amanecer se perfilaba ante ella, lleno de ambigüedad pero también de posibilidades. La decisión de dar ese paso la situó en el centro de su historia. Cuando llegó a casa, su hijo la recibió con una sonrisa. En ese instante, comprendió que ya no podía permitir que los miedos del pasado definieran su futuro. Se sentó con él, lo abrazó y se prometió que haría todo lo posible para protegerlo, pero también para protegerse a sí misma. José pasaba a ser un eco distante de una vida que ya no le servía. Aquella noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana, un nuevo dilema se presentó ante ella: confrontar a José. Había llegado el momento de plantear sus dudas y buscar claridad. ¿Estaba lista para descubrir qué más podría cambiar en su vida? La idea de salir de su zona de confort resonaba en su mente. Con la decisión de hablar claro ante José aún en pie, la pregunta persistía: ¿sería ella capaz de enfrentar su propio miedo y la posible ira de su marido? La noche prometía respuestas, y con ello, una transformación que podría alejarla de la oscuridad que había envuelto su vida. Su corazón latía con fuerza, consciente de que este sería un paso decisivo hacia su renacer. ¿Qué secretos liberarán las palabras que aún temía pronunciar? María se sentó en la cama, el ambiente pesado con la tensión acumulada de días de incertidumbre y decisiones difíciles. La luz de la tarde entraba suavemente, como si el universo mismo la preparara para el enfrentamiento que estaba a punto de tener. Había llegado el momento de enfrentar a José, de descubrir la verdad que había estado ocultando, pero también de revelar su propia metamorfosis. Sostenía la mirada brillante de su hijo, y con cada latido sentía una mezcla de amor y desafío. La antigua María, la esposa atemorizada y dependiente, había encontrado una chispa de valentía. Ya no era solo una figura en la sombra de José, era una mujer decidida a abrazar su vida. Cuando escuchó el sonido de la llave en la puerta, un escalofrío la recorrió. Cada parte de ella se preparaba para la conversación que cambiaría el rumbo de su vida. José entró, su mirada cansada pero cariñosa buscó la de ella. A pesar de la situación, la cercanía generó una sensación de nostalgia en María, recordándole el amor que habían compartido. Sin embargo, el peso de las dudas que la asediaban eclipsaba esas memorias. «Necesitamos hablar», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. José frunció el ceño, la preocupación inmediata en sus ojos la motivó aún más. A medida que ella formulaba sus pensamientos, sus palabras fluyeron con una mezcla de sinceridad y coraje. Explicó cómo su visión había cambiado, cómo sus miedos habían sido reemplazados por una determinación tosuda de proteger su futuro y el de su hijo. Al abordar el tema de las dudas que surgían de la reunión de la noche anterior, la valentía de María hizo eco en las paredes del cuarto. Un silencio denso se instaló entre ellos mientras ella le relataba lo que había aprendido sobre su pasado, sobre los secretos que podían desmoronar no solo su relación, sino la confianza en su matrimonio. A cada revelación, la mirada de José parecía desplazarse entre la incredulidad y la angustia. «María, no sabía que los errores de mi pasado te habían alcanzado», respondió él, la voz quebrada. En ese momento, su silencio se transformó en un diálogo honesto, donde vino a la luz la vulnerabilidad de dos personas atrapadas en su propia narrativa. José se abrió sobre los caminos que había tomado, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones pasadas, un acto que resonó como un verdadero acto de valentía. Mientras hablaban, el aire se cargó de sinceridad. María vio en la expresión de su esposo no solo al hombre que había amado, sino al reflejo de sus propias luchas. En ese diálogo, ambos compartieron su transformación, él, enfrentando la verdad de sus errores, y ella, expresando las verdades internas que había mantenido en silencio. Aquella conversación no solo comenzó a sanar viejas heridas, sino que también les dio la fuerza para reconstruir. La tensión que antes había enmarcado su comunicación se disolvió lentamente. María encontró en sus palabras un nuevo propósito, un sentido de libertad del peso de los secretos. La transformación se hizo palpable, actuaban con honestidad, dejando de lado las sombras del pasado. En un momento revelador, se dieron cuenta de que sus experiencias compartidas, aunque dolorosas, podían ser terreno fértil para un nuevo comienzo. Al finalizar la conversación, un aire de esperanza envolvió la habitación. Ambos sabían que el camino hacia la redención y la sanidad sería incierto, pero juntos se comprometieron a construir un futuro donde la verdad y el amor pudieran coexistir, al margen de sus errores. Era un cambio radical, una elección consciente de enfrentarse a sus demonios, apoyarse mutuamente en la búsqueda de la justicia y la claridad. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción.
Juntos buscaron asesoría legal, María tomó decisiones claras sobre su vida, separando a su hijo de las incertidumbres del pasado. A través del apoyo mutuo, forjaron una conexión renovada. José no era solo el ser amado, sino un compañero en la lucha por la verdad, la libertad. Y, sobre todo, su resurgimiento como individuos. Finalmente, María logró conseguir el apoyo que la familia necesitaba mientras José se esforzaba por corregir sus propios errores. Juntos, definieron límites y trabajaron en su relación, fortaleciendo sus lazos con argumentos concretos en lugar de desilusiones y secretos. María no solo se había liberado de los miedos, sino que también se había convertido en una mujer empoderada que entendía la importancia de su voz y la fuerza que su historia personal podía tener. Los días se convirtieron en semanas, y la vida se asemejaba a un cuadro donde los colores del amor, la lucha y la superación personal convergían en armonía. En el silencio de cada noche, María reflexionaba con gratitud sobre su viaje, disfrutando de cada momento con su hijo, llena de esperanza y fortaleza. Había conquistado su libertad emocional y había sembrado las bases para una nueva vida. La transformación culminó en una exposición de vulnerabilidad y autenticidad que resonaba en su interior. María ya no era solo una esposa, se había convertido en una madre fuerte y una mujer de convicciones sólidas. Había recordado la verdad central en su vida: el amor, el coraje y la perseverancia eran su mayor legado. La autora de su propia historia, María estaba lista para enfrentar cualquier cosa que trajera el futuro, una historia que estaba ahora firmemente entrelazada con la búsqueda de justicia y la realización personal. El eco de su propio poder y determinación resonaba, mientras una luz nueva iluminaba su camino. María, la mujer que había cruzado un abismo, había llegado a un lugar donde no solo existía, sino que florecía. La vida les había dado una segunda oportunidad, y era en esa oportunidad donde la verdadera historia de María estaba por comenzar. En un mundo lleno de dilemas y decisiones, el poder de recordarle a todos que nunca es tarde para reconstruir y forjar una nueva realidad. ¿Te ha inspirado esta historia? No pierdas la oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.